Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos hoy a la clase número 10 del taller de escritura y argumentación, comisión B4. Un gusto enorme estar con ustedes otra vez y ya nos estamos adentrando a la última parte de la materia. Como se dice generalmente, estamos viendo la luz al final del túnel. Cada vez somos menos y esto para mí lo valoro mucho que estén acá. Sé el esfuerzo que es estar estudiando, el trabajo, la familia y encima dedicar un tiempo a Zoom, a seguir entendiendo temas nuevos y de práctica. Sin embargo, les digo que todo esto, en mi caso personal, todo esto que hablamos en las clases desde agosto, yo lo aplico día a día en la profesión, en la lectura y en los mismos escritos, o en un recurso de apelación. Sin embargo, a veces esto no es una herramienta mágica, ¿no? Obtenga su milagrito abonando 100 pesos, ¿no? Acá no es así. Simplemente son herramientas para intentar convencer a alguien. A veces en la profesión esto puede salir bien, como puede salir mal. Lo que se dice vulgarmente ganar un juicio o poner un juicio. Sin embargo, también podemos debatir o discutir qué es ganar y qué es perder en el derecho. En mi experiencia yo aplico todo esto que estamos viendo acá. En un escrito de apelación, una demanda, en una contestación, o cuando sucede un hecho nuevo, hay que, bueno, hacer un escrito e intentar fundamentarlo. Les quería comentar hace poquito, o sea, yo puedo hablar de mis casos, pero no puedo decir nombres y apellidos. En un expediente que pasó a Cámara de Apelaciones, tuvimos resultados favorables a nuestra parte. No estrictamente por haber refutado con prueba fehaciente, porque no teníamos mucha prueba, sino simplemente hicimos hincapié en que la otra parte eh, aducía o manifestaba premisas, pero nunca las probó. Entonces, ese fue el eje fundamental de nuestra, se llama memorial, ¿no? Es lo que fundamenta el recurso de apelación. Y todo eso, obviamente, yo lo fundamenté en doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, que habla estrictamente. Entonces, para que vean que todo esto que hablamos acá, en mi caso yo lo aplico, ¿no? Y siempre mirando al sistema judicial, que es quienes nos dan el marco de todo esto. Bueno, entonces, quisiera hacer brevemente un repaso de lo anterior, de la clase 9 que fue de glifosato, medio ambiente y contaminación. ¿La leyeron? ¿Estuvieron haciendo alguna lectura de eso, actividad? Vi que había poquitas respuestas, pero si no la hicieron, bueno, no importa. Lean todo eso, es mucha información, y contesten las preguntas que hay. Yo ayer dejé la devolución general para que ustedes cotejen sus respuestas. Sin embargo, haremos una breve mención o introducción a eso para luego entrar de lleno en esta clase. La semana pasada, el tema que se dio era contaminación, glifosato y demás. Una cuestión que lo van a ver en detalle más adelante, en una materia que se llama Derecho Ambiental. Si mal no recuerdo, está en quinto año. Acá simplemente no nos olvidemos que esto es un taller de escritura y argumentación. El tema actual de investigación es este, medio ambiente. Tranquilamente en el futuro puede ser otro. En el pasado fue hace unos años, el tema de debate fue aborto o no aborto, o por ejemplo habíamos tomado en grupos, ¿se acuerdan del caso de Chocobar? El policía y el turista, bueno, fue ese tema de debate, a favor o en contra, o si no también cuando estuvo en auge el debate entre veganos y carnívoros, lo que pasó en la rural, que entraron a los rebencazos y todo eso. Entonces, el contenido puede variar. Sin embargo, haremos una breve mención sobre todo esto. También quiero aclarar que yo hace varios años hice un posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad de Palermo. Tuve 2 años estudiando de lleno todo esto. Hacemos una mención al marco general y de qué trata el tema. O sea, tal vez, seguramente todos tendrán un conocimiento
regular sobre lo que es la contaminación por glifosato. Estamos hablando de que en nuestro país, en el interior es agropecuario, y gran parte de las tierras se cultivan diferentes semillas. Para eso, con el avance de la tecnología, se han desarrollado nuevos elementos en cuanto a la semilla y en cuanto al control de posibles plagas. Si bien el avance científico tiene sus ventajas, todo avance también implica que tenga desventajas. Y la desventaja para la humanidad puede trasladarse en un aspecto que es la contaminación. Hay otras desventajas. Puede ser una desventaja económica, una desventaja social, ¿m? En este caso una desventaja eh, ambiental o de contaminación. Como también puede ser que tenga ventajas, ¿no? Puntos favorables que sean para la sociedad. Y esto históricamente ha sido así con cualquier invento. Por ejemplo, pensemos, cuando se inventó la electricidad, en aquellos 1800 y monedas, había un sector de la sociedad que estaba en contra del uso de la electricidad en las ciudades, porque encontraron todos los problemas que podrían llegar a darse. Entonces, en aquel momento era el desarrollo mismo de la ciencia, siempre va a dar cuestiones a favor y cuestiones en contra. Y nosotros como estudiantes de Derecho, cuando entramos en un tema así, yo considero que debemos intentar ser objetivos, estar en el medio de las dos miradas para luego sí tomar posición. ¿Mm? Es más, hay un prejuicio mundial de quien utiliza ciertos químicos o agroquímicos o demás tecnología, se tiene el prejuicio de que es un contaminador, ¿no? Todo el que es empresario, el que tiene un emprendimiento o que utiliza cierta tecnología dudosa, es contaminador. Entonces hay un prejuicio más allá de lo que diga la ciencia. Nosotros como estudiantes por lo menos tendríamos que estar alejados de eso y ver todas las dos miradas. ¿Para qué sirve todo esto? Para que luego, cuando hagamos nuestro trabajo de investigación, intente ser lo más fiable posible y que no esté totalmente sesgado por un prejuicio de manera inconsciente. Muy importante. Entonces, el marco sería utilización de este glifosato, que es un herbicida, en la República Argentina. En el marco de la utilización de las semillas transgénicas, en este caso de soja, que ha sido un invento colosal de la empresa Monsanto, bueno, que ahora se vendió a Bayer. Como dijimos, todo avance científico tiene sus pros y sus contras, ya lo vimos claramente con el desarrollo de las vacunas del COVID. Estuvieron a favor y estuvieron en contra. Y constantemente esto dependemos del desarrollo de la ciencia. Al día de hoy tenemos cierto conocimiento científico hasta un punto, pero supongamos de acá a 50 años o 100 años el desarrollo que va a haber. Entonces, toda nuestra consideración, si algo es justo o injusto, ético, antiético, contaminante o no contaminante, depende de la ciencia. ¿Mm? Entonces, el uso sería esto, ¿no? De este herbicida que se aplica directamente a la semilla y mata y mataría, en términos vulgares, a todos los demás elementos que no sean la semilla. Por eso la semilla está genéticamente modificada, para que este herbicida, especialmente creado por Monsanto, no la destruya. Entonces, ahí está la cuestión. Ahí ya vamos definiendo el punto de controversial, controvertido. El glifosato, porque hay muchos herbicidas. Este es uno. El herbicida, este glifosato, ¿contamina o no contamina? Y si contamina, ¿en qué medida? Es lo que se discute. Saquémonos, ¿no?, de acá todos los prejuicios, qué sé yo, y todo eso. Entonces, ahí está el punto. ¿Y qué medio tenemos para corroborarlo? La ciencia, los documentos científicos. Y acá es cuando el derecho ambiental se vale de otras ramas del conocimiento, científicos, biólogos, ingenieros agrónomos, genetistas, ingenieros en medio ambiente, físicos, químicos, lo que sea. ¿Mm? Entonces ahí ellos determinan
en el contexto de la diversidad biológica, animales, plantas, etcétera, y de recursos naturales, si realmente contamina o no contamina. ¿Mm? Eso sería el marco. Ahí está, ya vamos definiendo la cuestión. Dentro del derecho, ahora, para el derecho es una rama, se llama derecho ambiental. Si bien, como dijimos siempre, y seguramente escucharán de otros docentes, el derecho es uno solo. Por eso es un orden jurídico, sistematizado. De eso se desprenden ramas, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, público, privado, aeronáutico, minero, informático, ambiental, familia, etc. El derecho ambiental es una rama del derecho, sin embargo, comparte todas las características del derecho en general. ¿Cuál es el objeto del derecho ambiental? Bueno, todos los elementos de la naturaleza, tierra, aire, agua, suelo, todo lo que tenga que ver con, bueno, con la vida misma de los seres vivientes de la Tierra y también con los seres humanos. ¿Mm? El objeto es mucho más grande. Y como es una rama novedosa, tiene algunos principios y valores que han sido creados por la misma costumbre o la misma sociedad a lo largo de los años y han sido plasmados por los jueces en todo el mundo. Tenemos varios principios. Y acá en la clase 9 se nombraban por lo menos dos, hay muchos más. El principio precautorio y la inversión de la carga de prueba. Son principios específicos del derecho ambiental, no de otras ramas. ¿Mm? En nuestro país, para hacer el marco jurídico brevemente, porque esto lo van a estudiar en profundidad en la materia de derecho ambiental, tenemos nuestra norma fundamental, que es la Constitución Nacional, el artículo 41. Dice, cuando estudien constitucional tienen que saberlo de manera perfecta. ¿Sí? Es un derecho nuevo, o sea, respecto de la reforma constitucional, y dispone el derecho y deber a un derecho, a un ambiente sano. Nosotros tenemos derecho a un ambiente sano, pero también el deber de cuidarlo, con lo que podamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para estas generaciones y para las nuevas generaciones. O sea, está pensado para el futuro. En la provincia de Buenos Aires, nuestra querida y amada provincia, también tenemos una constitución provincial, y es el artículo 28, que es muy similar al artículo nacional. Establece este derecho y deber al ambiente sano, a los recursos naturales, subsuelo, espacio aéreo, recursos, bueno, sí, naturales, etc. Y también se amplía, miren esto, es muy interesante, a los recursos culturales. Se amplía el campo de acción, lo que tenga que ver con la cultura. Específicamente, bueno, en el nuevo Código Civil tenemos el artículo 1710. ¿Mm? El artículo 1710 que habla del deber de prevención del daño. Y esto nos va llevando a esta cuestión central en derecho ambiental, que es el daño. Como en el mismo derecho, el daño es lo que activa al sistema jurídico. Mientras no haya daño, no se activa. Pero en el derecho ambiental hay otra cuestión. Imagínense si se produce un daño de mucha importancia, una sentencia de indemnización económica podría hacer efecto. Imaginemos un caso hipotético. Una empresa minera, extranjera, capitalista, ¿no? Todo eso, ¿no? En el norte del país, bueno, tuvo un derrame de cianuro. Y ese de cianuro se esparció por el único río que llega hasta el pueblito chiquitito donde viven 5.000 personas. Si bien se sabía que había semejante riesgo de daño ambiental, no se tomaron medidas, bueno, se derramó cianuro, hubo un desastre ambiental terrible por muchos años. Ahora, una sentencia judicial que establece indemnización. Imagínense 1 millón de pesos a cada familia.
¿cubriría realmente el daño ambiental? No, no cubriría. Entonces, frente a esa situación, por eso es muy diferente a un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, bueno, se determinó una indemnización, X millones de pesos, ya está, no hay más para buscar. Se termina ahí y bueno. Ahora, en el ambiente, como hay más factores, no solamente la vida humana, sino la vida de los animales y la vida biológica, es mucho más grande. Entonces, el daño, si se produce, es más grande que la reparación. Por más que la reparación humana sea lo más factible posible, el daño va a ser mucho más grande. O como un derrame de petróleo en el mar. Es más, al día de hoy saben que en Mar del Plata hay un proyecto de establecer sistemas de extracción de petróleo del mar. Pero hay una medida cautelar que lo está frenando para que se hagan controles previos. ¿Sí? Imagínense ir a Mar del Plata a ver esas estructuras. Entonces, la cuestión del ambiente es mucho más grande respecto de lo que es el derecho usual. ¿Mm? Hay otros factores, otros valores. Por eso, frente a eso, se establecen nuevos principios y nuevos valores. Ya vamos a eso. Volviendo al tema central otra vez. La cuestión del daño. Ahí está el punto central. En este sentido, ¿cuándo hay daño y cuándo no hay daño? Porque también el daño puede ser extremadamente grave, un daño relevante, un daño intermedio o un daño que es irrelevante. Por ejemplo, yo si soy tan mala persona y contaminador, porque en esta era el que contamina es muy mala persona, no tiene corazón, yo voy a la planta frente acá a mi casa y agarro una hojita que está media muerta y la rompo así apenas. Literalmente eso es un daño. Ahora, un árbol, ¿cuántas hojas tiene? Miles. ¿Realmente ese daño afecta al ecosistema? No, realmente es imperceptible. Entonces, la ley tiene que determinar un concepto de lo que es un daño ambiental. ¿Sí? En el derecho, por eso es muy importante los conceptos, la percepción, el marco, eh, y lo define en la Ley General del Ambiente, que es la 25675, que la van a estudiar más adelante. El artículo 27 establece lo que es un daño. Vamos a explicarlo, así ya queda y van a ver que es muy sencillo. Para el derecho en general, ¿qué es un daño? Es una alteración. Un daño es una alteración en las causas y efectos. Obviamente esta alteración es causada por el hombre, porque la misma naturaleza tal vez genera alteraciones, pero tiene un sistema de reeducación que es imperceptible. ¿Me sigue? Entonces, esta alteración debe ser relevante. La alteración que produce el ser humano debe ser relevante, no una alteración imperceptible. Podrán decir, yo cuando voy a tomar mate el domingo de la tarde con sol y tiro la yerba en el pasto, ¿eso es contaminar? ¿No? Podría verse que no es una cuestión ética, que no es muy pulcro tirar la yerba, no hay que esparcirla para que sea abono. Entonces, pero esta alteración, esta contaminación debe ser relevante. Segundo, que modifique de manera negativa el ambiente, que modifique negativamente en los elementos del ambiente. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, hay que construir un puente entre dos espacios de tierra y literalmente la construcción de un puente implica una modificación en esos metros cuadrados del ambiente. Ahora, pero esa modificación altera negativamente el ambiente. Habría que ver todo eso. En principio no. Bueno, entonces, es una modificación que altera negativamente el ambiente. Este, la ley también habla de los recursos culturales. Imagínense un lugar que está protegido culturalmente, también se aplicaría eso, ¿no? Un parque nacional, parque provincial. Entonces pensemos esta definición. Bueno, la ley nos da un marco. Ahora, pero exactamente, ¿qué sería
modificar negativamente el ambiente. Bueno, ahí ya vendría la ley más específica según cada rubro. Establecen valores y parámetros. Habrá que ver en el suelo, en el aire, en el agua, en el sonido, etcétera. ¿Mm? Y eso ahí va de la mano de los científicos. Habría que ver qué dice un químico, bioquímico, en lo que es la composición del suelo. En mi caso yo no tengo ni idea de eso, pero si uno ve los informes son puros símbolos y numeritos, inentendible. Y ellos determinan o hacen aproximaciones de lo que es contaminación. Encima hay otro factor acá. La contaminación, uno tiene el prejuicio que es algo de muy mal olor y color negro. Pero hay contaminación que es inolora y casi invisible. Y hay otra contaminación que no es perceptible en el tiempo, sino que sus efectos se ven de acá a varios años, 10, 15, 50 años, por ejemplo, ¿no? Por eso también está muy discutido si hay contaminación o no de las antenas de celulares. Si la gente que vive cerca de esas antenas les produce un efecto negativo o no, o sea, de cáncer o no cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión del daño mental es particular. Y como es una zona gris, tenemos mucho tema para argumentar, a favor o en contra. ¿Mm? Entonces, ese sería más o menos el marco. ¿Se va entendiendo hasta acá, más o menos? Bueno, acá habla Luis, sí, durante es verdad, eso sí, en muchos lugares bajó la contaminación y de repente se podría ver el cielo, o los cauces o ríos. ¿Mm? Muy bien. Entonces, otro punto a definir y que es importante es el concepto de glifosato, porque si el tema va a ser sobre eso, entonces brevemente, guiño, guiño, tengamos a mano un concepto de glifosato, porque ¿se acuerdan que como estrategia de argumentación, dar conceptos era una herramienta? Porque tenemos que poner marco, límites de lo que estamos hablando, y eso también demuestra seguridad. Entonces, brevemente, hay definiciones, no tampoco una definición de un científico, sino simplemente a nuestro conocimiento de estudiantes de Derecho o abogados. Es un herbicida de amplio espectro desarrollado para la eliminación de hierbas, arbustos perennes. Se absorbe por hojas y no por raíces. Se puede aplicar en hojas, troncos, tallos y aplicarse como herbicida forestal. Brevemente, este herbicida o sea, destruye la maleza, pero la semilla transgénica no le produce cambios. Entonces hace que esa semilla crezca sin ningún problema. Sin herbicida, tal vez la producción de la cosecha de soja no podría hacerse a gran escala, porque si estudiamos todos los problemas que puede haber en el desarrollo de la planta, desde sequía, malezas, otros organismos, infecciones, ¿me siguen? Entonces, esto puede verse como un avance del desarrollo productivo y también como un retroceso a nivel social, económico, ambiental y cultural. Muy discutido, ¿no? Se respeta, obviamente, cada uno su posición. Puede ser que estén a favor de esto o que estén en contra. Eso se respeta. Sin embargo, nos vamos ahora adentrando en lo que es el trabajo. El trabajo, parcial, que ya comenzó, tienen que hacer un trabajo de argumentación o de ensayo en contra, esto es fundamental, en contra del uso de glifosato. ¿Mm? Sin embargo, en la clase 9 vimos que hay mucho material. Y están las dos posturas, a favor y en contra. Las dos posturas hay que leerlas, hay que saberlas brevemente. Sin embargo, nuestro trabajo de investigación va a ser que estar en contra. ¿Sí? Esto es muy importante. Y cuando hagamos nuestro trabajo de investigación, esta postura, este punto de vista de estar en contra, tiene que quedar manifiesto, preciso y claro. No tengan miedo de no ponerlo, no, hay que ponerlo.
¿Y dónde va esto? En la introducción. Ahora vamos a ver todo esto, el desarrollo, las etapas. Introducción, desarrollo, pero puede ser que pase que uno está tan metido en el tema que se olvidó de poner su punto de vista. Si bien en el desarrollo de su escrito va a estar, uno puede darse cuenta que uno está en contra, pero es fundamental que no haya dudas. Que ustedes digan, no, voy a escribir en contra de este tema. ¿Mm? Muy importante. Un poquito más de la clase 9. Entonces, em, quiero hablar brevemente de dos principios, entre tantos que hay, que son importantes para esta actividad. Uno es el principio precautorio y el otro es la inversión de la carga de la prueba. ¿Mm? Dijimos que el derecho ambiental es una rama del derecho general. Entonces, en el derecho general, ¿qué pasa? ¿Cuándo se activa el derecho? Solamente cuando hay daño. Mientras no haya daño, no podemos hacer nada. Ejemplo, hipotéticamente, a mí me parece que mi vecino dentro de 2 años me va a querer matar. Porque, no sé, una vez me lo encontré en el pasillo, me miró mal y por eso pienso que dentro de 2 años... Eso es hacer futurología. Mientras no tengamos elementos reales, fehacientes, de que tal cosa va a suceder de manera ilícita, no podemos hacer nada. Sin embargo, hay casos donde la urgencia es manifiesta y se pueden pedir medidas cautelares. Ejemplo, una situación de violencia. Sabemos que esta persona es muy violenta en sus gritos, maneras, se acerca de manera incómoda a una persona, la vigila. Entonces creemos que hay elementos graves, sumado a la conmoción social que hay, que sí, hay que dar una medida cautelar. Por ejemplo, una perimetral, exclusión, lo que sea. O vemos que hay un peligro de derrumbe. Si bien la pared todavía no se cayó, pero está casi, el sentido común indica que sí, tomemos medidas porque si no el daño va a ser mucho más grave. ¿Mm? Entonces ahí vemos que el derecho, en algunos supuestos, afloja o disminuye el rigor de la prueba. Y frente a una situación que es urgente, se pueden activar ciertas circunstancias o ciertas medidas. Eso es en el derecho común, el derecho usual. Ahora, en derecho ambiental, bueno, es diferente, porque dijimos, si se produce un daño, este daño es tan grande que no hay indemnización que lo pueda cubrir, ¿sí? O posibilidad de que se recupere el ambiente es muy difícil. Por eso, frente a eso, se aplica el principio precautorio. En sí hay dos principios, principio de prevención y precautorio. Y otra cosa que añado es que el derecho ambiental tiene sustento en información científica. ¿Quién decide si tal producto contamina el aire o no contamina? ¿Simplemente porque huele mal, contamina? No, hay plantas que huelen horrible y no contaminan. O hay productos que huelen bien y puede ser que contaminen. ¿Quién lo decide? O sea, en sí mismo nuestro conocimiento científico, lo científico. Y el juez valora todo eso. Y como el desarrollo de la ciencia es complejo y la producción también, a veces es muy difícil determinar cuándo hay un daño y cuándo no. Frente a eso, a veces hay elementos que sí, creemos que va a haber un daño. Y ahí se aplica el principio de prevención, que cuando tenemos elementos científicos que sustentan eso, si bien el daño todavía no se produce, pero hay elementos científicos que sí dicen que esto se va a producir, bueno, el juez por principio de prevención puede tomar medidas. Ejemplo, que tal fábrica no se desarrolle, por ejemplo, ¿no? Este es el caso hipotético, el de para la fotito, quedamos todos contentos, bárbaro, qué buen abogado que soy, precioso. Ahora, el caso real, lo que generalmente se da es que creemos que hay contaminación, pero no hay prueba científica. Y si hay prueba científica está muy dudosa. Porque todos sabemos que a nivel internacional hay otros poderes
eh, el valor del dinero y detrás de las investigaciones científicas hay empresas o fuerzas mucho más grandes que el mismo ánimo de justicia ambiental. Entonces los informes pueden estar eh, muy tergiversados, ¿no? Con mucha discreción. Imaginemos un tema como este, el glifosato, que detrás de todo esto hay una producción mundial de lo que es soja y también miremos lo que implica para el país. Nuestro país que es agroexportador, imaginemos que no podemos prohibir la cosecha de soja en el país. Imagínense el perjuicio económico, social que sería. Pero tampoco podemos permitir que se utilicen herbicidas a mansalva, sin ningún control. Entonces, está muy discutido. Frente a eso, si bien el conocimiento científico está en una zona gris, hay informes que están a favor y otros que están en contra y otros que están en el medio, y dependemos del mismo desarrollo de la ciencia, eso no puede ser causa de exclusión de medidas de la justicia. Entonces, con el principio precautorio, se toma que frente a un posible daño, y aún, aunque no haya información científica fehaciente, o por lo menos que haya indicios, el juez puede tomar alguna medida. ¿Mm? Entonces, sería como el último intento. El primero era, si hay daño, listo, hay daño, se toma una medida, punto, eso no se discute. En el segundo, que era prevención, todavía no hay daño, pero hay información científica que sí, mira, realmente esto va a pasar. Y en el tercer supuesto, del principio de precautorio, el daño todavía no está, pero va a pasar, o se cree que sí, y la información científica todavía no es clara. Sin embargo, el juez puede tomar a su criterio medidas. Entonces, es un principio que, por la decía, entonces, este principio precautorio da mucha fuerza al derecho en situaciones eh, de difícil juzgamiento. Porque si creemos que va a haber un daño y no hay mucha prueba, tranquilamente el juez puede decir, no, miren, yo necesito más elementos para dictaminar. Sin embargo, si utiliza todos los indicios más los elementos sociales, puede tomar una decisión. Pero esto simplemente se aplica en el derecho ambiental. No podemos usar la analogía de aplicarlo a otras ramas, como civil, laboral, ¿sí? Económico, financiero. Entonces, este es un principio evidentemente del derecho ambiental. Por ahora, seguramente en el futuro veremos si tendrá modificaciones. Imagínense el revuelo que hubo en la doctrina, a favor o en contra. ¿Mm? Bueno, frente a eso, en la clase 9, en la anterior, había algunos fallos para leer, ¿Mm? Largos, hay que decirlo, los fallos son largos, pero muy nutridos de información. Y un poco hablaban de todo esto, ¿no? La situación en el país, del uso de la soja, de este químico, y cómo aplicaron el principio precautorio, que aún, aunque no haya información científica que determine que esto es contaminante o no contaminante, tomaron medidas. Bueno, eso fue por un lado, el principio precautorio. Ahora el otro, que es para explicar el principio de inversión de carga de la prueba. ¿Mm? Este es un principio, pero del derecho ambiental. Recapitulemos. Lo normal en el derecho, lo usual, el principio general, es que quien alega algo, quien discute o propone algo, debe probarlo. Ejemplo, el trabajador que quiere decir que fue despedido injustamente, tiene que probar por todos sus medios que eso fue así. El del accidente de tránsito, que la culpa lo tuvo el otro, tiene que probar que fue así. Si no lo prueba, comete un error muy grave. ¿Mm? Eso es lo normal. Quien reclama tiene que probar. Puede pasar que no tengamos mucha prueba, entonces tenemos que argumentar y armar toda una secuencia para que nuestra petición sea sólida. Eso es lo normal. Ahora, en derecho ambiental hay una complicación.
hacer prueba ambiental es muy costosa y de muy difícil producción. Y a veces imaginemos que las víctimas son familias este, que se presentan en conjunto y no tienen los medios ni el conocimiento de hacer una prueba ambiental de envergadura. Entonces, frente a esa situación, hace que el que contamina o el presunto contaminante se salga con la suya, simplemente porque los demás no pueden probar, ¿no? Sería grave, es injusto. Bueno, frente a eso nace este principio. Se invierte la carga de la prueba. No simplemente la misma familia que es contaminada tiene que probar, por lo menos con sus medios, con lo que pueda, con lo que tenga, fotos, bueno, videos, lo que tenga, ¿no? Testigos, se invierte la carga. El juez dispone que el contaminante tiene que probar que él no contamina y solicitar informes a empresas, universidades, institutos, etcétera. Viene por ahí la cuestión, ¿me entienden? En base a esta dificultad de probar, o el costo, lo que tiene, bueno, impone esta misma carga, pero al que contamina. Eso es la inversión de la carga de prueba. Y pasó en la sentencia, está. Era un grupo de familias que, bueno, obviamente no tienen los medios, debe ser muy costoso hacer prueba ambiental, inventó la carga de prueba. Le pidió al municipio que ponga todos sus medios y contacte a las universidades para que hagan estudios. ¿Mm? Y el costo que esté a cargo de ellos. Bueno, los fallos en general mantienen una misma línea. Está bueno leer los argumentos y contraargumentos, porque no siempre los jueces se estiran a proponer el principio precautorio de manera directa. A veces ponen ciertos frenos, porque está en juego su cargo, literalmente. No simplemente por... Un juez no debe seguir la conmoción social, sino que tiene que determinarse en cada caso en particular. No puede seguir a la masa. Y vemos, hay jueces que sí tomaron el principio precautorio y establecieron medidas cautelares de no fumigación a tantos metros, a 800 metros de escuelas o 1000 metros de la sociedad, etcétera, por tanto tiempo. Otros jueces, cuando esto pasó a Cámara, pusieron en duda realmente si había daño o no había daño, y por ende no se aplicaba el principio precautorio, etcétera. Y otros jueces, en el fallo Sastre también, tomó en cuenta sí, el principio precautorio y estableció un límite de no fumigación por tanto tiempo. ¿Mm? Son medidas cautelares momentáneas, no toman la cuestión de lleno en plenitud, simplemente intentan frenar algunos efectos, porque también puede pasar que la contaminación continúe, pero obviamente de manera más leve, porque si ese químico cae al suelo, luego a las napas, y no sabemos por cuánto tiempo más va a estar ahí, y se puede diluir en las aguas subterráneas. ¿Mm? Entonces, el tema de, léanlo otra vez en profundidad, vayan extrayendo argumentos y herramientas, ¿no? Un concepto, una comparación, una analogía, una refutación, ¿m? Porque eso es el material de ustedes van a utilizar en su trabajo, en su ensayo. No es simplemente copiar y pegar, sino que ustedes también tienen que hacer un análisis, darle su toque personal. Dentro de los fallos yo creo que hay un argumento que es muy fuerte, muy fuerte, que ustedes elijan, pero para mi criterio es muy fuerte. Habla de una familia que tiene una nenita que a partir de estas fumigaciones tuvo cáncer. ¿M? Tuvo cáncer. Entonces, no solamente la contaminación es contra el entorno, contra los recursos, sino también con la vida misma. Y ahora imaginemos una bebé con cáncer. Es un argumento muy fuerte. Yo creo que van a encontrar argumentos que son fuertes, intermedios y débiles. Entonces, ustedes arman una especie de baúl de argumentos para luego utilizarlos, ¿no? En esta etapa hagan borradores.
hagan borradores. Van a ver que esto lleva tiempo, no se hace en un solo día. Mi consejo es que lo vayan masticando de a poquito. Si el tema les gusta, buenísimo, sería lo óptimo. Pero puede ser que estos temas del medio ambiente no les importe un pepino, hay que decirlo así. Sin embargo, hay que ponerle corazón, hay que adentrarse en esto, pensar en esa pobre familia, en esa pobre gente, y van a ver que ahí se une el conocimiento con la pasión. Porque cuando uno escribe sin ganas, se nota. Hace un rejunte de acá por allá, y se plasma ahí, se envía por el campus, y bueno, un Padre Nuestro y que el docente apruebe con un 4. Se nota. Ahora, mi consejo, como si ustedes van a vivir de esto, a veces los casos no son siempre lo que uno quiere hacer. ¿No? Te toca. Y bueno, hay que, bueno, poner ganas. Y eso el libro no lo explica. Yo acá hablo de la experiencia. ¿Sí? El tema seguro, a mí me gusta, obviamente, pero hay mucha gente que no le gusta. ¿Qué le importa? A mí yo quiero hacer otra cosa. Sin embargo, ir a esta cuestión jurídica, determinar cuándo hay daño, cuándo no hay daño, adentrarse en la contaminación, ¿sí? Y van a ver que, bueno, que es ponerle gusto a esto, a esta comida que tal vez no les guste. A ver, a mí no me importa si les gusta o no les gusta. Si son sinceros, la verdad que yo no juzgo, no pasa nada. Sin embargo, nos llevamos de acá las herramientas, las herramientas. Porque van a ver que es muy lindo cuando uno empieza a argumentar y dice, oh, mirá, qué, qué ganas de tener un caso real para presentar una demanda. Porque después toma con la prueba, es muy interesante. Entonces, los fallos sí hay que leerlos. Y hay mucho material ahí para extraer. ¿Mm? Obviamente que no sea una copiada cósmica, sino copiar algunos argumentos y traspasarlos de manera elegante. ¿Se acuerdan en la clase 5 las citas? Hay algunas citas que pueden ser literales, pero hay un límite. No podemos copiar toda una sentencia porque sería plagio, robar. Y las parafraseadas, sí, ahí voy, miren, las parafraseadas escribimos el espíritu de ese argumento con nuestras palabras. Sí, Miriam. Sí, profesor, disculpe. Hay eh, en el módulo 4 hay 12 direcciones que no las puedo abrir, que me dicen que no están disponibles o que hay que actualizarlas. Ah, bueno, me fijo, en la clase ¿Puede 9, ser? ¿no? Bueno, me fijo. Sí, Está gracias. bien. Mientras tanto, utilicen todo el otro material. A ver, módulo 4 de qué era. Sí, más tarde lo corroboro. Gracias por avisar. Bueno, entonces hay mucho material. Tenemos material jurídico de la jurisprudencia y material de videos y material de noticias. Yo recomiendo utilizar lo que está en el campus, porque en internet uno pone estos temas y va a encontrar de todos los países, colores, ¿sí? Se abre mucho el abanico, pero recomiendo que con lo que está en el campus sobre, especialmente las sentencias, ahí hay mucho material. Entonces tenemos principio precautorio, carga de la prueba. Hay otro que se va a utilizar y ustedes lo tienen que hacer, que es la analogía, la comparación, como herramienta argumentativa. Esta es interesante porque ¿cómo comparamos, no? Tenemos que fundamentar nuestra postura y a ver, pensemos un segundo. ¿Cómo podríamos, ¿no? Un argumento que sea comparable a esta postura de que el glifosato contamina? Bueno, en los textos que están en el campus hay una, pero a ver si la podemos pensar. ¿A qué se asemeja todo esto? ¿A qué se compara? Mm, Perdón, se com- eh,
¿A qué nivel dice usted? Porque, por ejemplo, si uno se va a lo que dice, a lo que hemos visto o escuchado, está el agente naranja, por ejemplo, Bueno, ¿no? va por ahí la A cosa. ese nivel, dice usted, Claro, hay hay un texto que compara este uso o habla del abuso del glifosato, lo asemeja a una especie de exterminio o Chernobyl. Guárdense con mucho amor este argumento porque después pasa el ensayo que no lo podemos encontrar y estamos en un lío. ¿Mm? Creo que está en la pestaña uno habla de este autor de que el uso en Argentina del glifosato es semejante a lo que pasó con Chernobyl. Es fuerte, ¿no? Asemejar semejante cuestión con Chernobyl, pero es la herramienta de comparación, de analogía. Sería demasiado decir que el uso del glifosato es un arma de exterminio masivo mundial. Eso lo podemos dejar para el membrete de crónica, alerta, país, en rojo, Monsanto nos está matando, bomba mundial, se separó Wanda de Icardi, no, algo así, demasiado. Es una comparación extrema que puede transformarse en una falacia. Ahí vemos, porque la semana que viene empezaremos también con falacias, cuando utilizamos argumentos que parecen verdaderos pero son falsos. Para el derecho no todas las comparaciones son factibles, no todos, si no podríamos inventar demasiado. ¿Vieron que hay un prejuicio que el abogado sabe mentir? ¿No? Dice, miente bien, es abogado seguro. No, o sea, no es tan así. En justicia, a la hora de juzgar, la comparación debe ser semejante. ¿Sí? Y decir que el uso del glifosato es un arma de exterminio masivo donde llega el anticristo y nos quedan 50 años de vida es demasiado. Si bien hay elementos que pueden asemejarse a una contaminación grave, no parece que todo el mundo esto vaya a suceder. Entonces, la comparación siempre debe ser semejante, o que intente ser semejante. Y este libro habla de eso. Dice que es semejante a Chernobyl, una contaminación a gran escala, masiva, que perdura en el tiempo. Ahora, en detalle, es demasiado Chernobyl, ¿no? O sea, todo el daño que sigue produciendo y lo que ha producido en ese momento de la explosión, en cuanto a las malformaciones, cáncer y demás. Acá, por eso, es lo que se discute, la información científica, ¿realmente produce cáncer o no produce cáncer? ¿Produce muerte o no produce muerte? Todo eso ustedes lo van a investigar. Y les puede pasar varias cosas. Primero, como dije, el tema no les interesa, por favor, bueno, pongan un mínimo de interés y van a ver que esto está bueno. O puede pasar que les guste mucho el tema y se pasen de rosca y quieran escribir, 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 escribir. No, bueno, hay un límite. Ahora vamos a ver el tema de las consignas. Ustedes tienen que hacer una selección de argumentos, ¿sí? Lo que ustedes crean que es conveniente. Ahí viene la parte artística de ustedes, donde ustedes organizan esta ensalada de argumentos. Esta es la parte bonita. Ustedes, con su inteligencia y su discreción, dicen esto sí, esto no, y van a ver que todos los argumentos tienen que estar unidos, tiene que haber un hilo conductor. Y acá es muy importante los conectores. En primer lugar, en segundo lugar, desde ya, por esto, en razón de, ¿se acuerdan? Bueno, tenerlos a mano a todos. También, asimismo, en este sentido. Elegir los argumentos más importantes que hacen a esto, la postura de estar en contra. ¿Mm? Ahora sí, quiero dar las indicaciones del trabajo, que esto es muy importante tomar en cuenta realmente qué pide el trabajo, más allá del contenido. Esto ahora sería la cuestión formal, de forma. Esto se va a valorar, ¿no? Se va a valorar de manera exacta realmente qué pide. Entonces, es la elaboración de un ensayo o texto argumentativo.
Quiere decir que no es una monografía. Acá no venimos a explicar qué es el glifosato. Uno dice, ah, listo, trabajo de investigación, voy a monografías.com o Wikipedia, junto 3 páginas más o menos y armo un trabajito de glifosato. O poner, por ejemplo, el problema del glifosato en Argentina. Preciosa monografía, pero eso acá no. Inválido. Poner rojo. Afuera. No, acá es un trabajo de investigación donde la postura es estar a favor o estar en contra. ¿Y qué se pide acá? Estar en contra. ¿Cómo estructuramos un ensayo? Esto lo repetimos varias veces, pero vamos a decirlo otra vez. Aristóteles decía que se puede dividir en 4 partes. Introducción, desarrollo del tema o las causas o los hechos. Tercer punto, el trabajo de argumentación. Y el cuarto, la conclusión, que justifica nuestra postura en contra. Pensemos, en la introducción tiene que ser cortita. 3 renglones tal vez. Empiecen como quieren. En este trabajo hablaré o argumentaré sobre el uso del glifosato en Argentina. Yo, para demostrar los efectos nocivos que tiene, por ende estoy en contra de este uso. Por ejemplo, ¿no? Tiene que quedar claro que estoy están en contra. No simplemente basta con decir que el uso y los efectos negativos. Porque yo tranquilamente puedo decir los efectos negativos del glifosato y decir que estoy a favor. ¿Me entienden? Yo puedo decir, mira, esto sí, contamina, pero igualmente estoy a favor. Porque la contaminación ni siquiera es tan grave para estar en contra. Atención a eso. Tiene que quedar claro, estoy en contra o argumentaré en contra del uso de glifosato. Es glifosato, no como uno que puso glisofato. Glifosato. Glifosato. Tema de extensión de páginas. ¿Sí? De 2 a 3 carillas. Ese es el promedio. 2 a 3 carillas. No 3 carillas y 2 renglones. No, no. Esos 2 renglones conviene que tacatán, tacatán, tacatán. Lo cortamos. ¿Sí? De 2 a 3. 1 y medio no. ¿Sí? De 2 a 3 está más que justo. Está bien. La carátula se considera. No, acá no se pide carátula. Si alguno tiene intención de ponerle color, el símbolo de UMPAS, nombre y apellido, comisión, no, no cuenta. Sé que está bueno poner un poquito de color, qué sé yo, pero no, no cuenta. Acá, olvidarse de la carátula. Simplemente con que tenga nombre y apellido y comisión ya está. Ah, la bibliografía va en hoja aparte. ¿Mm? Y la bibliografía, acuérdense de la clase 5 que no era simplemente poner así como viene. Acuérdense que va el apellido, el autor, nombre del título. No vayan a poner Wikipedia, monografías.com, rincondelvago.com, Encarta, ¿se acuerdan de Encarta? No vayan a poner eso, por favor. La bibliografía es la que está en el campus, ¿sí? Este, bueno, entonces, de 2 a 3 páginas. Ahora, la consigna, ¿no? Está en el campus. Claramente estar en contra del uso del glifosato, ¿sí? Y debe tener 4 elementos que vamos a corregir, ¿sí? Esto tiene que estar sí o sí. Después pueden sumar más cositas, pero sí o sí tiene que haber estas cosas. Miren, si bien uno está escribiendo en contra del uso del glifosato, también tiene que haber una refutación de los argumentos de Monsanto, que estaba en la clase 9. Ahora vamos a eso. Una refutación, tiene que haber una. Dos, una cita de autoridad.
porque tal autor lo dice. 3, una analogía, que ya se la acabo de decir, ¿sí? Y 4, la explicación del concepto de inversión en carga de prueba y principio precautorio. ¿Sí? Estos 4 puntos tienen que estar. Ahora pensemos. Ahora, digo, ¿yo cómo hago esto si estoy más perdido? ¿Cómo refuto? O sea, porque ahora ya es en serio, ahora vamos a argumentar y a refutar. Se refuta siempre con otro argumento. No podemos decir, ah, Monsanto es malo. ¿Por qué? Porque sí. No, eso no. Entonces, cuando leemos la clase 9, vemos que hay una pestaña que habla de los argumentos de Monsanto. O sea, Monsanto va a estar diciendo, no, no, miren, esto no contamina, es el desarrollo de la ciencia, el mismo desarrollo de la ciencia tiene cierto margen de error, no es tan grave. Brevemente hablan de eso. Y la vida con Monsanto es una vida feliz, de plenitud y de amor. Van a ver que están los videos, una vida de éxtasis a lo Platón. Entonces, tomen un argumento de ellos. En el campus, en mi respuesta general, yo puse un ejemplo. Si no saben para dónde ir, bueno, tomen ese. Pero si tienen otro para refutar, bienvenido sea. Y por eso yo lo quiero volver a explicar, porque cuando uno refuta, es una práctica que hay que hacer y lleva su tiempito de análisis, porque ya argumentar tiene su complejidad, porque hay que encontrar argumentos, ¿no? Estas premisas verdaderas que llevan adelante un punto de vista. Ahora, refutar es la contracara. Pensemos esto. En Monsanto manifiesta que hace 18 años que desarrolla este herbicida, dice que es barato, obviamente que no contamina, y que dice que se degrada con rapidez. Uno lo esparce en la tierra o en el aire, ¿no? Y se degrada con rapidez. ¿Mm? La degradación que son entre hasta 100 días aproximadamente, en comparación de otros químicos que tal vez duran más. Ese es su argumento. Dice, ah, bueno, está bien. Monsanto, si uno viene medio, ¿no? Que bien, Monsanto no es tan malo como decían. Ahora, ¿cómo refutamos eso? ¿Mm? Hay que tomar un elemento de toda esa oración y refutarlo, ¿no? Y ahora sí, es momento de poner nuestros colmillos, ajá, las alitas, y empezar así, con cara de enojado. A ver dónde podemos atacar esa oración capitalista, maquiavélica, etcétera. Podemos ir a donde habla de degradación. A ver, en la vida real esto se podría refutar con un informe científico, pero como no lo tenemos y tampoco nos da el tiempo para investigar, tenemos solamente 15 días. Y no somos especialistas en derecho ambiental, ni mucho menos en herbicidas, tenemos que refutar con otro argumento, más allá de que no tengamos información científica. Entonces, ¿qué vamos a atacar? La degradación. Podemos decir, si bien Monsanto establece que este químico se degrada rápido, no quiere decir que la degradación tenga relación con la no contaminación, porque puede ser que se degrade en 100 días, pero hay 99 días que está contaminando de manera grave. ¿Me siguen? Ellos postulan que la degradación es un elemento que hace a la no contaminación. Sin embargo, refutamos eso, atacamos esa cuestión de la degradación, decimos, no, está bien, se degrada rápido, pero no significa que no contamine, puede contaminar los primeros días de manera fuerte, ¿no? Pensemos, ¿no? En casa, tiramos el aceite quemado a las plantas. Tal vez se puede degradar con mucha agua y lluvia, pero tal vez la planta en los primeros días se murió. ¿Me siguen? Entonces ahí refutamos con otro argumento, con otra construcción lógica.
Ahora, supongamos que queremos refutar que no contamina. Bueno, ahí sí necesitamos exactamente un informe que determine no, si realmente esto contamina porque supera los parámetros de biodiversidad, etcétera. ¿Me entienden? Si la cabeza no les quema y están muy cansados, busquen otro argumento para refutar. ¿Mm? Busquen otro argumento. Sin embargo, pueden utilizar ese. Porque hay un momento donde ustedes van a estar muy cansados de todo esto. De esta materia, de otras materias, el ensayo, el plazo, que la analogía, que la refutación, que la carga de la prueba y por qué no me dejan de molestar con todo esto, a mí qué me importa, ¿no? Y si llegaron ese momento es porque van bien. Tómense un descanso, esto por eso lleva varios días de, hay que masticarlo, pensarlo, puede hacer otra cosa y se acuerdan, mira qué bueno esto, lo voy a poner, ¿sí? Porque hay que empaparse del tema, empaparse. Y esto no se hace de un día para otro. Este, y al principio sí, hagan borradores. ¿Mm? Pero si tienen esa experiencia bonita de refutar, van a ver que es muy interesante. Decís, ah, mira qué bien. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende, no? Y cuando estén trabajando y tengan dudas, me pueden consultar. Mire, estoy con esta duda, no sé qué hacer, si esto va o no va. Pregunta. Yo respondo en cuanto pueda. Hay otra que establece Monsanto. Dice que hay nuevos estudios que manifiestan que esto no contamina. ¿Cómo se refuta eso? Bueno, ellos hablan de nuevos estudios. Es una amplitud, una generalidad. Se refuta diciendo simplemente que esos nuevos estudios son muy amplios. Hay que especificarlos, en qué parte, cuáles, dónde. Es fácil decir, hay nuevos estudios. Lo vemos en la televisión cuando hay un tema en discusión. En Europa sucede esto. ¿Está bien? Demostrame exactamente en qué país, en qué ciudad, en qué momento, en qué base científica, ¿no? Eso se llaman falsas analogías, falacias. Esta específicamente es la falacia de la generalidad. Por eso, cuando vemos una ambigüedad o una ampliación, alerta. Ahí ya eso podemos utilizarlo eh, como un elemento a refutar. O si estamos en alguna discusión formal y ya empiezan con estas cuestiones amplias, las detectamos, nos quedamos callados y esperamos nuestro momento para refutarlas, una por una. Y ahí vemos como el contrincante, ¡prac!, se va desangrando lentamente y obviamente no hacemos risita irónica de que te ganamos, esperamos hasta que se caiga y nos pida perdón o pierde juicio. ¿Sí? Entonces, es un ida y vuelta. Uno va encontrando argumentos y también argumentos contrarios y detectar a ver dónde hay un error o cómo podemos refutarlo. Uno por uno. Ahí está el tema. Uno por uno. A cada uno hay que darle una devolución. Uno por uno. Van a ver cómo se van organizando. Porque no simplemente defendemos nuestra postura, estamos en contra, sino también tenemos que atacar la postura contraria. Ellos van a decir que no, que esto no contamina. Ah, sí. Ahora, uno por uno, atacar eso. Vamos por dos frentes, por nuestra postura y el ataque a la postura de ellos. ¿Se entiende? No simplemente hay que cerrar, como digo yo, todos los huecos. Nuestra postura y atacar la de ellos. Entonces, exactamente se piden estos cuatro elementos: refutación, cita de autoridad, analogía y la explicación de carga de prueba y principio precautorio. Formalidad, tiene que ser en un archivo Word o PDF, ¿sí? Que sea legible. Yo si no puedo abrirlo, les aviso, miren, no puedo abrirlo, por favor, otro formato. Extensión 2 a 3 páginas, más bibliografía aparte, sin carátula. La fuente, la Times New Roman, tamaño 12. Es así. Yo uso otra. A mí yo no soy muy amante de esta letra.
pero pide esa, bueno, todas con esa. Interlineado 1,5, 1,5. Y el nombre del archivo. Esto parece una tontera, pero para el docente es importante porque después se me complica para abrirlos y leerlos. Eh, ¿Cómo lo guardan? Apellido y taller. Nada más que eso. Apellido y taller. Tiene que estar justificado también, Sí, sí, profesor. justificado. Listo. Ahora vamos a la estructura. Dijimos, era introducción, el desarrollo, pues la argumentación y la conclusión. Esa es la estructura general. Ahora, ustedes pueden modificarla así. Pero la introducción tiene que estar clara, ¿no? En el principio, su postura, el tema de que van a hablar. En mi caso, por ejemplo, yo quería, bueno, hago la introducción. Segunda parte, ¿qué hago? Enmarco el tema. Hablo un poco de la situación del país, qué ha pasado, qué es, ¿no? Doy algún concepto, qué es el herbicida, qué es la soja transgénica, si quieren, qué es el daño ambiental. Vamos enmarcando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y luego sí, empezar con argumentos en contra. Tiquitín, tiquitín. Y ahí vamos sumando la analogía, cita de autoridad, qué dijo la justicia, explicamos el principio precautorio, carga de prueba. ¿Me siguen? Ahí ustedes lo van armando a su criterio. Que tenga cohesión, a eso hoy. Que un argumento lleve a otro argumento. Mi criterio es, si quieren, vayan a los argumentos más fuertes a los más débiles. Convendría hablar, por ejemplo, la cita de autoridad antes, luego de la analogía, eh, la refutación separada y por último el principio de carga de la prueba y precautorio. Si pueden que la refutación sea clara, ¿no? Expongan el argumento de Monsanto, o digan, pero sin embargo Monsanto dice que, tucutum, esto se refuta o de manera contraria o esto es falso porque, o hay un error porque, y ahí viene la refutación. Muy importantes los conectores, ayudan mucho a la redacción y principalmente a la lectura. Qué lío, ¿no? Argumentos, refutación, analogía, conectores. Bueno, esto es la esencia casi de ser abogado. ¿Sí? Seguramente les va a gustar todo esto. Seguramente, seguramente. Y por último, la conclusión. En base a todo lo narrado, a todo lo expuesto, queda claro que el uso del glifosato realmente contamina, por ende se justifica estar en contra de la utilización de este químico. Si bien, pueden poner también que está muy discutido si contamina o no contamina, sin embargo ustedes tienen elementos o pruebas que sí, realmente contamina. Por eso es esto de meterse en la piel de las víctimas, ¿m? Adentrarse en eso, poner esa pasión. Bueno, creo que estamos, ¿no? Después en el PDF hay algunas sugerencias, lo mismo que estamos diciendo acá. Si hay alguna duda, también lo pueden corroborar con el texto de Weston, Emeren. En esta etapa hagan borradores. No importa si son cortos, largos, no importa, hagan borradores. Porque con el paso de los días, si hacen un poquito todos los días, van a ver que esto se disfruta de manera diferente. No lo dejen a 2 días de cierre, porque es muy incómodo. Es muy incómodo. Ahora, salvo que estén súper cancheros, y sí, esto en un día se hace. Pero mejor esta etapa de taller, de práctica, bueno, si quieren, bueno, también me lo pueden mostrar, yo lo vamos viendo, voy orientando. Pero a mí me encantaría simplemente con que lo disfruten. Porque hoy el tema es medio ambiente.
pero más adelante puede ser otro. Y ustedes tienen las herramientas para llevar adelante, porque lo principal de esto, acuérdense, detrás de todo esto de aprobar y demás, es convencer. Primero tienen que estar convencidos ustedes. Decir, sí, esto contamina, esto contamina. ¿Qué me importa? No sé, pero esto contamina, esto contamina. Y van a ver que cómo toda su estructura mental se va hacia eso. Después de eso, ustedes están seguros que esto contamina. Dicen, ah, ahora sí, voy a escribirlo. Tengo este lío de argumentos yo y van a ver cómo lo van acomodando. Porque esto hay que convencer. Y si el texto no es claro, no se puede convencer. Obviamente, traten de evitar contradicciones, no sin querer. Bien, acá pregunta Giselle, la semana que viene, ¿qué es? El 26. ¿Mm? Entonces, convencer. Convencer, ¿cómo convencer? Diferente a la monografía que hay que explicar. Uno puede explicar muy bien un tema, pero no toma postura. Se lava las manos. Acá no, acá hay que tomar postura, sí, no, estoy en contra. Me van a atacar diciendo no, que soy un loco, loca, porque esto contamina, no importa, yo estoy convencido que esto contamina, contamina, contamina. Y justifico mis argumentos y ataco a los demás. ¿Estamos? Ahora sí, a descansar. Si hay preguntas, enseguida me las hacen, por favor. Y a escribir, a escribir. Ya queda menos de un minuto, así que nada, los saludo, les doy las gracias por estar acá. Sé que tienen un gran futuro en la profesión. ¿Sí? Nos veremos la semana que viene. ¿Sí? Buenas tardes, como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. Nos Muchas vemos, gracias, nos vemos. profesor. Hasta luego, hasta luego.